La entrevista central de este viernes aquí en BTV Noticias es con el economista Ignacio Munyo. Vamos a hablar de varios asuntos, pero es una semana marcada por los temas políticos y su impacto también en la economía. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Un placer estar acá. Un verdadero placer recibirte en esta primera semana aquí en BTV Noticias. Preguntarte primero por la confirmación que se dio esta semana. Te escuché hablar en varias oportunidades acerca de los riesgos que implicaba este plebiscito que promueve el PIT-CNT, algunos sectores del Frente Amplio, y decís que Uruguay se juega mucho. De hecho, llegaste a decir que es el plebiscito más importante desde el retorno de la democracia. Explícanos por qué. ¿Por qué es tan importante? Porque hay sobre la mesa el 27 de octubre, la gente va a tener una papeleta para votar que va a implicar una decisión de cambio de rumbo del país, pero de cambio de rumbo dramático. O sea, Uruguay desde la vuelta a la democracia del 85 ha seguido un camino hacia un objetivo de desarrollo que es el camino que han seguido los países que les ha ido bien y están en niveles superiores, con matices más hacia la izquierda, más hacia la derecha, en zigzag, como avanzan los países. Bueno, esto que se nos plantea a la ciudadanía, que vamos a tener que resolver todos los uruguayos, independientemente de la posición que tengan los partidos, cada persona individualmente tiene la responsabilidad ahora de decir sí o no a este cambio en la Constitución, implica un cambio brutal de rumbo. Más que el plebiscito, por ejemplo, de las empresas públicas. Más que el plebiscito de las empresas públicas, porque esto es un cambio de posicionamiento internacional del Uruguay, de imagen creada durante décadas de seriedad, de respeto de los contratos, de seguridad jurídica, de inserción en el mundo. ¿Todo eso se echa por la borda si el plebiscito se aprueba? Hace meses que estoy reuniéndome con calificadoras de riesgo, organismos internacionales. Lo único que les preocupa es este plebiscito. Es lo único que preocupa en el mundo porque realmente le cambia radicalmente la estrategia del Uruguay de cómo enfocarse hacia el mundo. Ahora, el PIT-CNT hizo una conferencia de prensa, dijo hay mucha fake news, por 20 años no va a haber problema, olvídense, de hecho vamos a recibir dinero para las arcas del Estado. Los problemas empiezan el día mismo en que se aprueba, porque la imagen que da en el mundo esto es absolutamente negativa para el desarrollo del Uruguay. Esto va mucho más allá de si da en el corto plazo la plata para pagar el aumento de las jubilaciones o de las pensiones, o si la baja de vuelta a 60 años de la edad de retiro va a ser sostenible en el largo plazo. No, esto es un cambio de reglas de juego. O sea, lo peor es la derogación de la SAFAP. Peor incluso que la edad de jubilación. Bueno, la edad de jubilación es algo que obviamente hace de vuelta insostenible algo que la última reforma había tratado de mejorar, no es volver para atrás, y lo de la SAFAP es volver hacia antes del 96, ¿no? La primera reforma de la Seguridad Social, que fue la primera vez que tuvimos grado inversor por las calificadoras, ¿no? Cuando aprobamos esa reforma, ahora cuando aprobamos la segunda reforma en el 2023, nos mejoraron la nota todas y estaban esperando a que se aprobara eso, porque si no, no había mejora, ¿no? Hay que entenderlo, o sea, es algo que funde al Estado uruguayo, hace que no se puedan pagar en el futuro y rompe contratos establecidos a nivel internacional. ¿Crees que va a haber una avalancha de juicios, por ejemplo? Puede haber perfectamente una avalancha de juicios, que es muy difícil de darle una magnitud de cuánto puede ser eso. Realmente estamos ante algo muy serio, pero yo soy optimista. ¿Por qué? Porque si esto es votado por muy poca gente, por ejemplo, menos de un 30%, ¿qué hace? Despeja nubes que en el Uruguay siempre están de cambio drástico de rumbo. Entonces, ojalá el próximo 27 de octubre el Uruguay tenga un plebiscito con una votación baja, menor al 30%, para decirle a la población, mira, Uruguay quiere mantener un rumbo con matices, repito, con enfoques, pero no un manotazo, un volantazo para afuera del camino, hacia un camino que ha sido fracaso en todos los que lo han experimentado. Eso es lo que hay que entender. O sea, queremos ir hacia algo que ha fracasado en todos lados. Bueno, eso va a estar resolviendo la ciudadanía el 27 de octubre. Hablando de lo que están mirando de las calificadoras y también algunos dichos tuyos de esta semana, dijiste, Uruguay tiene un problema con el déficit fiscal. Y yo repasaba, en alguna otra oportunidad conversamos también, esta semana conocimos que en este gobierno, el año pasado, aumentaron nuevamente los funcionarios públicos. Conocimos en la rendición de cuentas que el gobierno prevé un endeudamiento de casi 5.400 millones de dólares para este año. Y parecería, de hecho, le voy a pedir a la producción, hay una gráfica que circuló en estas últimas horas. La deuda bruta del Uruguay, ahí tenemos el gráfico. La deuda bruta del Uruguay está prácticamente al nivel
de la pandemia, del año 2020. Yo me acuerdo, 2016, 2017, 2018, 2019, conversábamos y vos nos decías, ojo que esto es un problema. Tener el 60% del Producto Bruto Interno en deuda es un problema. ¿Hoy es un problema este 72,2%? Hoy es un problema la situación fiscal. Y voy a explicar por qué es tan importante el problema. Porque el país tiene necesidades de gasto público, de inversión pública en áreas críticas. Por ejemplo, la pobreza infantil. Uruguay tiene que invertir mejor en pobreza infantil. Por ejemplo, la seguridad. Todos los candidatos de todos los partidos dicen que hay que invertir en seguridad ante el crimen organizado. Todos hablan de mejorar la inversión en investigación y desarrollo para potenciar el desarrollo del país. Vos pasás rayas, son aumentos de gasto, aumento de gasto, aumento de gasto. Entonces, la pregunta que tenés con esta situación del déficit actual, ¿dónde vas a salir? Y con esa deuda, porque uno podría decir, me endeudo para estos gastos, no hay espacio. Entonces, lo que es para mí la prioridad para la próxima administración, sea quien sea, es transformar el gasto público, es reasignarlo, es decir, bueno, este monto que estoy gastando acá, lo tengo... No, el aumento de recursos que están prometiendo todos los candidatos que tienen chances reales de ganar, solo van a solucionar la pobreza infantil, tiene que ser reasignación, no puede ser aumento. Tiene que ser reasignación y hay espacio para reasignación. Nosotros hicimos un documento en CEDES, está disponible, de transformación del gasto público con inteligencia artificial para encontrar duplicaciones. ¿Pero mueve la aguja? Esto es microcirugía láser, hay que ir sacando de a poco. Esto de cerrar un ministerio, los autos oficiales, son simbolismos, están muy bien para las tribunas, pero la realidad es que esto es microcirugía que hay que ir viendo dónde se duplican las cosas, y no es solo por un tema de ahorro, sino porque cuando vos tenés responsabilidades importantes que están en manos de muchas oficinas desperdigadas por distintos lugares, nadie se hace responsable tampoco. Y lo que hoy también se necesita es un gasto público que tenga responsable, que dé la cara y diga, bueno, yo soy el culpable de que esto no esté funcionando, porque hay muchas áreas que no están funcionando en su eficacia, en llegar a las personas que necesitan tenerlo. Así que por esas dos cosas es importante transformar el gasto público. Ahora, decís que no hay espacio para un aumento del gasto en el próximo periodo de gobierno, ni siquiera con un contexto internacional favorable. No, primero, no va a haber un contexto internacional favorable. Sos categórico en eso, no va a haber un contexto. No un viento que nos lleve para darnos una holgura, no va a haber. ¿Este gobierno tuvo viento de cola? Este gobierno tuvo un viento, en un momento de la salida de la pandemia, hubo un viento a favor con precios internacionales muy buenos, con tasas de interés muy bajas, después subieron las tasas, los precios bajaron un poco y hoy hay una situación sin viento, o sea, tampoco que tenemos un viento de frente, pero hay que remar, ¿no? Es situación de remar y eso implica, bueno, empezar a hacer trabajos internos para que se mueva solo el barco. Claro. ¿Y por qué pasa que todos los gobiernos desfilan, Colorado, Blanco, Frente Amplio, todos dicen vamos a hacer una reforma del Estado y todos fracasan esa reforma del Estado? Por lo menos no llegan al grado de profundidad que anuncian en campaña. Y porque es complicada, es muy difícil, ¿no? O sea, es fácil, o que no hay bastante trabajo, identificar las duplicaciones. Lo que es difícil es la decisión política de tomar acción al respecto y eliminar esas duplicaciones. Bueno, ahí son decisiones no gratas que hay que ¿Pero vos tomar. creés que la coyuntura nos va a obligar a eso? Yo creo que es tan importante las inversiones que hay que hacer en áreas como primera infancia y seguridad, por ejemplo, y investigación y desarrollo, que bueno, que no podemos estar gastando en otras áreas y hay que reasignar. La última sobre el tema de la deuda, y después ya te voy a preguntar por lo demás Uruguay. Has dicho que hay un atraso cambiario y parte de esa deuda que vemos ahí es en dólares. Si el día de mañana Uruguay corrige ese atraso cambiario y aumenta el tipo de cambio en nuestro país, ¿tenemos un problema con esa deuda? ¿Se va a hacer más insostenible o no? No, porque la magnitud de la proporción que está en dólares y en pesos es más o menos similar a la magnitud que está toda la economía. Entonces ahí hay un macheo perfecto. No hay problema por ese lado. Yo creo que el problema hoy es si tenemos más deuda, contribuye al atraso cambiario, pues, porque eso es lo que en parte está explicando que tengamos el valor que tenemos del peso. Para el último minuto, porque aparte me consta que van a estar en el interior durante toda la semana que viene con el equipo de Ceres. Contanos en qué se trata Más Uruguay y por qué quieren orientarlo especialmente al interior del país. Más Uruguay es un nuevo proyecto que estamos lanzando en conjunto con Democracia Más, que es una red latinoamericana que está también naciendo en estos años, que busca formar líderes públicos con capacidades reales de gestión para transformar los gobiernos locales. O sea, tiene un foco específico en municipios, en gobiernos departamentales, porque ahí se juega un gran partido
de ahora en adelante. El Uruguay ¿Es tiene... profesionalizar dirigentes políticos? Profesionalizar dirigentes locales que tienen su responsabilidad en el contacto directo con la ciudadanía, el contacto directo con muchas nuevas inversiones que vienen al país y que tienen temas ambientales, temas de comunidad, de la gente que vive en la zona. Y ahí tiene que haber personas que estén capacitadas para lidiar con temas complejos, todos los problemas de los climáticos que tenemos cada vez más. Bueno, el alcalde, por ejemplo, es la única figura del Estado en muchas zonas del país y es el responsable, el bombero, 24 horas de resolverle problemas a la gente y al mismo tiempo intermediar entre una inversión privada y los intereses del Uruguay. Entonces, es tan importante la función de los políticos locales, donde está la base de la democracia, en el fondo, que es el contacto directo con la gente, que nosotros consideramos, y hemos venido trabajando meses para armar un programa profesional de formación en gestión y en comunicación, que ahí Uruguay se juega un partido muy grande. Entonces, lanzamos en estos días y estamos invitando a que la gente se anote, porque es un programa gratuito de altísimo nivel de calidad, para que se preparen para las próximas elecciones del 11 de mayo del año que viene y tener una nueva generación de todas las edades, de gente que está en el sistema político y gente que quiera meterse en el sistema político de todos los partidos. ¿Para qué? Para que el nuevo periodo de gobierno municipal tenga gente con más herramientas técnicas para poder mejorar la gestión local y con eso, Nico, con eso es la mejor forma de cuidar la fortaleza más importante que tiene el país, que es la democracia, porque la democracia solo se sustenta cuando logra cumplir con los objetivos de mejorar la calidad de vida de la gente. Lo vamos a estar siguiendo muy de cerca, pero queda la invitación hecha para todo el mundo para que se pueda anotar. A los que les interese la vocación de servicio y los que quieran participar, lo pueden hacer allí en la página de Ceres. Nacho, como siempre, un placer.